Sejam muito bem-vindos à sessão. Bienvenidos a la sesión de potencialidad y límites del trabajo del adolescente dentro de la ley de aprendizaje. Vamos a tener una tarde de charlas y vamos a escuchar los expertos y podremos también dar contribuciones basadas en nuestra experiencia. Y antes de empezar, vamos a acordar algo. Puesto que ustedes son diversas personas y aquí de este lado solamente soy yo y Amanda, vamos a acordar para tener silencio. Para que ustedes entiendan, quisiera sugerir lo siguiente: siempre que yo o Amanda levantar el brazo, si ustedes ven nuestro brazo, ustedes levantados, ustedes también levantan y se queden en silencio. Y si ustedes no ven ni a Amanda ni a Tamara con el brazo arriba, o veo otra persona con el brazo arriba, quiere decir que esta otra persona nos vio, y usted simplemente levanta el brazo y se queda en silencio. Vamos a ver si esto funciona. Quisiera que ustedes pueden compartir con su amigo lo que usted comió en el almuerzo. Y si usted ve el brazo arriba, nosotros interrumpimos. Entonces podemos empezar. Muy bien, ahora vamos a usar eso como nuestra manera de pedir silencio a ustedes hoy por la tarde. Ahora vamos a empezar las presentaciones. Me llamo Tamara, trabajo en una organización que se llama Co-Crear y cuida de espacios de calidad. Ahora voy a pasar a Amanda. La palabra Amanda. Me llamo Amanda, soy amiga de Tamara por la tarde y quisiera que podemos tratar sobre este tema de una forma más profunda. Y antes de invitar a los conferencistas, quisiera sugerir de presentarnos. Dentro de cada grupo, por favor, intercambien algunas informaciones. ¿Quién es usted? ¿Por qué usted está aquí? ¿Y por qué? ¿Y cómo usted llegó por la tarde aquí? Después de la charla por la mañana, ¿qué está presente en su mente? Vamos a tener un breve momento antes de empezar la conferencia. Buena charla entre ustedes.
A gente ainda vai ter bastante. Todavía tendremos mucho más tiempo para charlar y podemos continuar con esta charla tan pronto escuchemos los expertos. El contenido del trabajo de adolescente es una parte de la charla sobre el trabajo infantil que tiene un lado desafiador, del límite, pero también tiene un lado muy interesante en el sentido del trabajo dentro del contenido adolescente. Puede ser un elemento de aprendizaje desde que es conducido de una forma correcta y con cuidados adecuados en el momento formativo, en donde están. Es claro que en el contexto de realidad sabemos que esta situación no es cumplida, existen retos. Entonces la charla es cómo lidiamos con las potencialidades y con los retos. Vamos a invitar a 3 expertos y después vamos a continuar con la charla. La primera persona que quisiera recibir es Victoria López. Ella es psicóloga clínica formada en Venezuela, es especialista en adolescentes. Como presidenta de Proinfa, desarrolla un programa de orientación y apoyo al adolescente, trabajador y empleado. Você. Bueno, buenas tardes. Vengo desde... ¿Se oye? Bueno, vengo desde Venezuela a compartir con ustedes una experiencia desarrollada por Proinfa. Coloca. Ponga mais pertinho da sua boca. Ok. Ahora sí. Bueno, de nuevo comienzo. Buenas tardes. Vengo desde Venezuela a compartir con ustedes una experiencia que hemos desarrollado en Proinfa, que tiene que ver con el trabajo adolescente, con la defensa de sus derechos, en el marco de un servicio de orientación donde hemos articulado con los diferentes responsables de la defensa de los derechos de los adolescentes trabajadores. En principio, eso creo que no era. Se hizo una corrección ayer, ¿no? Bueno, voy a hablar brevemente sobre Proinfa, sobre los programas que desarrollamos, el marco legal legislativo de nuestro país y algo hice aquí. Ajá. El marco el legal legislativo de nuestro país, disculpe, yo había pasado una ayer con unas fotos, pero no importa. El trabajo con los empleadores de la población adolescente y, bueno, unas consideraciones finales en términos de lo que son los resultados. Proinfa es una organización, a ver si ahora sí puedo, no. Proinfa es una asociación civil creada en el año 2000, dedicada a la atención de la atención de los niños, niñas y adolescentes y a su grupo familiar en la búsqueda de la protección de sus derechos y la restitución de los derechos de los mismos que puedan estar vulnerados. Está ubicada, nuestra sede está ubicada en Caracas, en uno de los 5 municipios que contempla, en la parroquia Petare, que es uno de los sectores populares más grandes y más densos. Lamentablemente estaban las fotos en la otra presentación. Más densos, es en la barriada popular más grande de Venezuela, incluso está considerada entre las más grandes de América Latina. Está. Es una de las barriadas populares más grandes, tiene la violencia está presente permanentemente, es una de las… Ay, es que se va completo. Ay, me disculpan. Y no solamente por la situación de violencia, sino también por la vulneración de los derechos de la población de niños, niñas y adolescentes.
La fundación de Proinfa coincide con la puesta en marcha de la nueva legislación, la nueva ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, en el año 2000, la cual había sido aprobada en el año 1998. Esa ley trae una serie de cambios legislativos importantes que tienen que ver, o sea, empezando porque se da el cambio del concepto y se incorpora el concepto de protección integral, el concepto de la protección integral, además de toda una serie de cambios legislativos importantes, y se genera la descentralización de la atención de los niños, niñas y adolescentes. Se municipaliza, o sea, se descentraliza la atención y se municipaliza. Proinfa, bueno, Venezuela había ratificado la convención en el año 1990 y se da en todo el marco de lo que es la nueva legislación. En Proinfa desarrollamos fundamentalmente 3 programas. Uno que tiene que ver con el servicio de atención integral, que son acciones para la restitución de derechos en términos de apoyo psicosocial, es un equipo que conformamos de trabajadores sociales y psicólogos, y también la parte de orientación en el área de salud y en el área legal. El otro programa que desarrollamos es el programa ProNiño de la Fundación Telefónica, que iniciamos desde el año 95, atendemos actualmente 1.456 niños, niñas y adolescentes, trabajadores en riesgo de dejar el trabajo en 9 escuelas y 2 centros de atención del municipio. Otra área importante que abarcamos es la investigación y capacitación, y la investigación y capacitación en el área de trabajo infantil. Hemos hecho investigaciones en el área de la caracterización de la población en las escuelas donde intervenimos, en la población que asiste a nuestro servicio y también en la formación y orientación y apoyo a las familias, a los maestros de esas escuelas y a los empleadores. ¿Sabe que con la nueva ley había un desconocimiento total? O sea, el problema del trabajo infantil en Venezuela no está visualizado. Y comenzamos nosotros a trabajar en todo lo que es la parte de la atención y la orientación y el conocimiento del nuevo marco legal. Aquí voy a hablar de algunos de los aspectos relevantes antes de hablar de las acciones concretas que nosotros realizamos de la ley. Establece, digamos, un capítulo con 22 artículos en lo que tiene que ver con el trabajo adolescente. Ay, Dios, porque tengo aquí la locura total. Determina como la edad mínima, o sea, los aspectos más relevantes sería determina como edad mínima los 14 años y el trabajo protegido el trabajo adolescente debe estar protegido por el Estado. Obliga a que el derecho al trabajo se armonice con la educación. La jornada no puede exceder de 6 horas diarias, debe dividirse en 2 periodos, no mayor de 4 horas, con una hora de almuerzo. También establece la sindicalización de la población de adolescentes, establece que puede establecer contratos de trabajo, establece el derecho a huelga, establece algo que es bien importante que tiene que ver con el registro de adolescentes trabajadores. Ese registro de adolescentes trabajadores, se supone que todo adolescente que va a trabajar debe pasar por el Consejo Municipal, del Consejo de Protección del municipio donde vive y cumplir con una serie de requisitos para poder darse ese proceso. O sea, debe tener su identidad, debe tener una evaluación médica previa que demuestre que esté apto para el trabajo, debe tener su constancia de estudio y debe tener una carta donde los padres están conscientes de que él va a desarrollar esa actividad de trabajo y debe tener también la constancia del empleador. Básicamente ese registro es para el trabajo formal,
porque la mayoría de la población, incluso en lo que tiene que ver con el área donde nosotros trabajamos, es netamente informal. Entonces, pero ese trabajo está escondido, o sea, no se ve para nada. Nosotros hemos ido en la parte de investigación y caracterización descubriendo y visualizando toda una serie de acciones y actividades que los niños y adolescentes realizan. Les comentaba que nosotros habíamos, o sea, Proinfa en el momento de su fundación, en el 2000, establece, o sea, que se crea, el Consejo Municipal donde está nuestra sede, nos invita a que lo apoyemos en el trabajo de establecimiento del registro de adolescentes trabajadores, cómo definir los procedimientos, qué formatos utilizar, y nosotros ahí empezamos como a involucrarnos en el área de trabajo infantil, básicamente adolescente. Como era el comienzo de esa experiencia, nosotros empezamos a trabajar de manera conjunta y acordamos ver realmente el trabajo, más que el cumplimiento del registro, más que el cumplimiento del formal, ¿verdad?, de llevar los requisitos y formalizar su registro, como un aspecto preventivo de atención. Como ya vieron, lo que les hablaba de que es una de las barriadas más populosas, nosotros nos ofrecimos para hacer un trabajo y llegamos a un acuerdo con el Consejo Municipal de Protección para dar el apoyo, y convenimos que todo adolescente que llegara a hacer su solicitud formal pudiera ir primero, lo remitieran primero a Proinfa, donde nosotros daríamos toda una inducción sobre la parte de deberes y derechos que ellos tendrían, y una vez que eso estuviera cubierto, lo referíamos al consejo para hacer toda la parte de trámite. Nosotros abrimos en nuestro espacio de servicio tres días de atención en mañana y tarde para dar orientación, en principio grupal, al adolescente que fuera a ir, a su familia si quería, y empezaron a conocer cuáles eran sus deberes, cuáles eran sus derechos. Les hablaba que teníamos un espacio de prevención, y ahí nosotros no solamente orientábamos, sino que también tratábamos de determinar si habían otros derechos vulnerados, cuál era la razón por la cual él debería, o sea, quería trabajar, si realmente era necesario, si estaba asistiendo a la escuela, si no estaba asistiendo a la escuela, y lo dejábamos, si tenía esos derechos vulnerados, lo dejábamos en nuestro servicio y empezábamos a buscar y a sensibilizarlo para incorporarse de nuevo al sistema educativo, los que no estaban, o fortalecer otras acciones de tipo de restitución de derechos, como la parte de la recreación, al deporte, en vez de dedicarse a la parte de trabajo. Otra de las, o sea, en la medida que nosotros nos fuimos involucrando en lo que es el trabajo con la población de adolescentes, fuimos también, ellos se fueron quedando algunos ya como conectados con nosotros como organización, y cuando había algún derecho vulnerado en su trabajo, recurrían a nosotros y nosotros íbamos a hacer acciones, digamos, conciliatorias en principio, porque no teníamos la legalidad para hacer ninguna intervención ya formal. Íbamos a establecer conciliación y eso empezamos a hacerlo. Tuvimos en algunos casos buenos resultados y en otros no. Entonces empezamos a sensibilizar a los empleadores, a explicarles los efectos de la ley, y que nosotros éramos, como le digo, en ese momento facilitarles la situación, que a lo mejor no era porque ellos querían, porque no tenían la información, que tenían que pagar, sobre todo la parte de salario y la parte del cumplimiento del exceso de horas era lo que más se estaba vulnerando. Y llegamos a acuerdos, y incluso se le compensaba formalmente como era, y en los casos que no, entonces formalizábamos un escrito y pasábamos al Consejo de Protección para que ellos intervinieran ya con su poder, digamos, legal, ¿no?, de la atención. Por otro lado, también empezamos a orientar empleadores, o sea, aparte no solamente por la vía que venían los adolescentes en sus denuncias, sino también por la solicitud que ellos nos hacían de conocer cuál era la situación, qué era lo que tenían que hacer, cuáles los requisitos que tenían que cumplir para estar en el marco de la ley. Una de las cosas que empezó a ocurrir también es que por el desconocimiento de la ley,
fueron eliminando mucho del trabajo adolescente. O sea, sobre todo en la parte de los supermercados, empezaron a no querer emplear. Habían dificultades para nosotros poder hacer entender, sobre todo a la parte de familiar, por qué es importante que él, si no era necesario, no dedicar al trabajo, pudiéramos, o sea, empezamos a tener una relación y un establecimiento de comunicación bien importante con el mismo consejo, con los empleadores, como ya les señalaba, y la atención específica al adolescente. Empezaron a conocer la ley, fue importante que nosotros empezamos a trabajar a nivel de ese municipio en la sensibilización y el conocimiento de todo lo que tenía que ver en materia de trabajo. No sé dónde se pone. No avanza. Ajá. Como ya les había comentado, otra de las cosas importantes fue la caracterización de la población. Ahí empezamos a conocer cuáles eran. Sí, bueno. En términos generales, yo creo que de las acciones realizadas en la articulación, con el ente. No funciona. No sé, no le da. Bueno, no importa. Yo le doy para la edad. Ahora sí. Ok. Gracias. Podemos decir que en este tiempo, en estos años de experiencia, los resultados obtenidos está en la visualización del trabajo infantil y adolescente en el municipio. O sea, ese es uno de los aspectos que pensamos que hemos podido ir, podemos destacar del trabajo que venimos haciendo. Entonces es la otra, concientizar y orientar sobre los derechos y deberes de esta población. Esta mañana hablaba alguien que en la medida de que el trabajo se concientice al adolescente, es uno de los aspectos donde más nos puede llevar a tener buenos resultados. O sea, el trabajo con la familia, no sé, me imagino que es la misma experiencia de todos los que trabajamos en esta área, es bien complicado, o sea, a veces es muy difícil involucrarla, que entiendan cuál es la situación. Entonces, en la medida de que ellos van entendiendo sobre sus derechos y sus deberes, se han podido ir logrando y planteándose metas, estableciendo proyectos de vida, que es lo que también nosotros allí, en todo lo que es el trabajo, podemos ir fomentando, y se plantean nuevos retos en lo que tiene que ver con sus acciones. Las experiencias, tanto con empleadores como con el Consejo de Protección, ha sido interesante. Sin embargo, como todo trabajo de este tipo es bien difícil, nos genera muchas. En algunos casos ellos pueden establecer mayores logros. Y en parte del municipio, otra de las cosas, hemos conocido más en detalle las características de la población adolescente, cuál es el tipo de oficio, sobre todo ese que está escondido en los sectores y en las barriadas populares, como son, o sea, el cargar los materiales, o sea, la carga la carga de los materiales, lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, que es uno de los que más está ahí determinado, los colectores, que tienen un trabajo muy riesgoso, porque tienen que trabajar desde la madrugada, que son los que acompañan a los choferes en los taxis, en los rústicos que suben por las barriadas. Nosotros pensamos que en la medida de que podamos establecer la conexión y la articulación con cada uno de los entes que puedan, o sea, que están determinando
el trabajo con esta población, iremos logrando muchas más cosas, ¿no? Bueno. Muito obrigada. Muchas gracias. Agora, Ahora chama o Fábio. vamos a llamar a Fabio Rivas. ¿Dónde está? Tudo bem? O Fabio es consultor de las áreas de desarrollo social, trabajo y educación. Doctor en psicología social de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Es director de Protein Consultoría, que se dedica al desarrollo de estudios y programas para fortalecer las políticas públicas y al planificación y evaluación entre asociaciones entre empresas, entre el gobierno y la sociedad civil. Buenas tardes a todos, todas. Puse acá un título básico acá y de cierta manera voy a retomar algunos datos que fueron colocados de mañana, y mi enfoque va a ser más desde el punto de vista de cómo las políticas públicas deberían estar organizadas para que consigamos mejores condiciones de protección adolescente y de erradicación de las formas ilegales de adolescente. Voy a retomar rápidamente algunos datos sobre la incidencia. ¿Cuántos adolescentes tenemos trabajando hoy? Porque aparte no hay cómo formular buenas políticas sin buenos diagnósticos, sin saber de la incidencia del problema, saber un poco de las condiciones de protección, aprender un poco de la ley de aprendiz y las implicancias de toda esta política que debería estar siendo implantada para preparar al joven para su vida y para el mundo de trabajo. Estoy muy preocupado en pensar las estrategias de protección. Entonces, en este caso, ya que estamos hablando del adolescente, me parece interesante retomar cuáles son los focos desde el punto de vista de la incidencia del trabajo en las diferentes edades. Vimos los datos hoy por la mañana, cómo es importante dividirlo por las edades. ¿Qué es el trabajo ilegal que tiene que ser erradicado? Todo el trabajo realizado hecho por niños y adolescentes con menos de 14 años. Acá quería decirles algo que me parece muy importante. Siempre tratamos de este tema como enfrentar el trabajo infantil. Hasta la próxima Telefónica está hablando de trabajo infantil y adolescente. Me parece importante porque tenemos que hacer cortes para conseguir focar en las cuestiones. No se discute el trabajo de abajo de 14 años. Por el estatuto de la legislación brasilera, del estatuto de los niños y adolescentes, los chicos hasta 12 años, de los 12 a 14, y de adolescentes. Nadie puede trabajar hasta los 14 años. También es trabajo ilegal para ser erradicado. Es realizado por adolescentes de 14 a 15 años bajo condiciones que no sean compatibles con las normas, con los contratos de aprendizado. Puede trabajar desde que esté protegido por los contratos de aprendizaje. De acá a poco vamos a hablar de eso. Y también todo el trabajo realizado por adolescentes de 16 a 17 años sobre condiciones incompatibles con el estatuto de la crianza y del niño y adolescente y de la consolidación de las leyes de trabajo. Son trabajos peligrosos, insalubres y que están apuntados en el decreto presidencial que estableció las peores formas de trabajo infantil y de trabajo adolescente. ¿Cuál es el trabajo que está permitido? Solo bajo condiciones protegidas. Trabajo con adolescentes de 14 años o más
en el trabajo de aprendiz de 16 y 17 años en condiciones protegidas que estén compatibles con el estatuto de los niños y adolescentes y con las leyes de trabajo. Es importante porque tenemos que hablar de estrategias conforme las diferentes edades. Entonces, rápidamente les voy a pasar algunas informaciones, algunos datos para que vean la incidencia del trabajo adolescente. Una vez que nuestras estrategias van a tener que enfocar en las diferentes edades y modalidades también de trabajo de los adolescentes. Bueno, quería decirles algo. Cuando hablamos de análisis de datos y estadísticas como esas que fueron presentadas por la mañana, si hay una cuestión fundamental es que sea hecha en los planos municipales. La importancia es que los municipios tengan una estrategia, una política más estructurada. Esto es un desafío gigantesco, grande, en el orden de las políticas públicas, porque en los municipios, en realidad, no está muy trabajado planear estas en base de las informaciones. Venimos trabajando junto con la Fundación Telefónica, intentando ayudar a los municipios a hacer sus diagnósticos y sus políticas públicas y en el caso del trabajo, de protección del trabajo infantil y adolescente. Y si en los municipios no está pasando este análisis de datos, este mapeamiento de la incidencia del trabajo infantil y adolescente, muchas cosas acontecen de hecho. Tenemos muchas políticas en la formulación de la política, pero no se concretizan y tienen que ser concretizadas básicamente en los municipios. Es obvio que para analizar la incidencia del trabajo adolescente tenemos que mirar los datos IBGE, JAES, como hizo el expositor, el palestrante de la mañana. Pero también tenemos que, en las ciudades, también hacer un levantamiento de los locales que complementen y aprofunden el cuadro que emergen de los datos del censo. Tenemos muchas formas invisibles, entonces es necesario que los municipios rescaten esta necesidad del análisis de la información, que a veces solo en la ciudad pueden ser colectadas. Y también recuerdo acá la prevención del Fórum Nacional con la prevención y eliminación del trabajo infantil, para identificar la información de estos dos datos de los censos para que determinen sus propias metas de erradicación y protección. Si los municipios no hacen esto, nosotros no estaremos avanzando mucho en la concretización de las políticas. Acá hay una retomada de los datos, verlo de nuevo los datos. Si vamos a ver a Brasil y veo los números solo de forma sintética para definir las metas, ¿cuáles serían las metas brasileras? Acá en Brasil tenemos niños y adolescentes en situación de trabajo, cortando acá por las edades, de 10 a 13 años. Sabemos que tenemos que es ilegal, que precisa ser erradicado. De 14 a 15 años teníamos en 2010 890.000 adolescentes trabajando. Y si bajamos acá en esta columna, vemos que en situación de trabajo protegido por cartera asignada, por contrato, son si disminuimos, todos estos trabajadores estaban bajo condiciones de desprotección. Y el adolescente, cuanto más aumenta la edad, más aparece el trabajo infanto-juvenil. Por eso es muy importante para el trabajo adolescente. De 5 a 9 en Brasil tenemos 80 y tantos mil niños trabajando de 5 a 9 años. Y en los adolescentes de 16 a 17 años tenemos 1.800.000 niños adolescentes trabajando, siendo que en situación de trabajo protegido son 477.000 y 1.330.000 de adolescentes entre 16 y 17 años en situación de trabajo ilegal, porque no tienen ni siquiera contrato.
Acá vemos las dos edades, de 10 a 15 y 16 a 17, para ver la posición de ellos en su ocupación. Este número ya apareció antes, 26% de los adolescentes a 16 a 17 años trabajan en Brasil. De ellos, con contrato, son solo 7%, sin contrato, casi 12%, y estas otras modalidades, curiosamente, como empleadores, como los adolescentes que reclutan a otros para trabajar. Si yo quisiese sacar una conclusión, es que tenemos, vuelvo acá a esta tabla, de acá sería la meta para Brasil, metas de protección y de erradicación. Los municipios tienen que hacer eso en su territorio y no es difícil hacer esto. Necesitan visitar los datos del censo, analizar los datos, definir las metas de erradicación o de protección. Este trabajo tiene que ser hecho en las ciudades, es uno de los mayores desafíos de política pública. No solo tiene que ser hecho en Brasilia o solo en el ámbito de los estados. Cada ciudad debería hacer esto. ¿Y quién debería hacer esto? Las normas que se proponen para la política pública brasilera tiene que ser en el Sistema Único de Asistencia Social. Como se habló hoy por la mañana, no es una cuestión solo de la asistencia social, pero sí la asistencia social no articula eso es muy difícil que eso aparezca en las otras esferas. Entonces, la asistencia social que hoy en Brasil se profesionaliza con el Sistema Único de Sistema Social, asume esa tarea. Las orientaciones del Ministerio del Desarrollo Social hablan hasta de una nueva comisión municipal de erradicación del trabajo infantil y protección al trabajo adolescente, y estas comisiones, que serían por definición intersectoriales, deberían asumir esta tarea en cada ciudad para hacer este mapeamiento, definir metas y ahí estructurar las estrategias. Este es uno de los adolescentes trabajadores que trabajan por su propia cuenta, la categoría de cuenta propia. Este es un caso que hicimos la descripción en el interior del estado de Alagoas y decidió trabajar en la feria. Eso podríamos hacer una larga historia. Son adolescentes que buscan por decisión propia trabajar en la feria y con el dinero que recibía compraba el teléfono celular y no fue obligado a trabajar. Él eligió trabajar. Es un caso muy importante. Y lo interesante es que el problema fue notado por el Ministerio Público del Trabajo, que incidió en esta feria y accionó el ayuntamiento para que actuara. Estructuraron una estrategia y resultó que los padres de estos adolescentes participaron de un programa que se llama el transporte legal. Transportaban los productos. Pensaban los padres y los profesores de los niños pensaban que estaban ayudando, los niños estaban contribuyendo, los profesores sabían que trabajaban y estaban siendo protegidos por los profesores, y juntamente con los ayuntamientos y mejorando el sistema de transporte, emplearon también los padres también de los niños, y los padres y legalizaron el trabajo de los padres. Y cuando los niños no tenían que ir a la escuela, trabajaban más todavía, porque lo hecho es que no hay como hacer una buena propuesta a los niños.
Hoy día, y lo que Isa dijo por la mañana, quisiera decir que las autorizaciones de los jueces, no se sabe lo que podemos hacer. La persona del Ministerio Público de Asistencia Social se despeinan y no encuentran una buena solución y quisieran proteger a los adolescentes que quieren trabajar en alguna situación que involucra la feria. Queremos sacar el adolescente del trabajo desprotegido, pero tenemos que ofrecer alguna alternativa. Puse estas conclusiones. Si nosotros fuéramos a encontrar objetivos en Brasil, los objetivos, las metas en Brasil tienen que ser grandes, pero tienen que ser cumplidos. Si no, es inútil si hablamos acerca de cifras, si no hacemos nada. Y yo sé que mi tiempo está terminando. ¿Cuál sería la estrategia para proteger el adolescente trabajador? Esto se encuentra en el marco legal. Tenemos que identificar las condiciones de protección del trabajador adolescente, o sea, saber cuántos adolescentes tenemos, y todos aquellos niños tienen informaciones relevantes. La superintendiente, el Ministerio Público del Trabajo, las asociaciones, empresas, sindicatos, escuelas, todos de alguna forma que interactúan con el adolescente trabajador de una forma, aquel que estudia pero de pronto va a trabajar, de alguna forma tiene que cooperar para identificar en los municipios, porque sabemos cuántos son, pero si en el municipio se preguntamos, ¿vosotros tenéis trabajo infantil? Ellos dicen, sí, no, tenemos pocos, pero tenemos solamente 100 jóvenes, pero el censo dice que está equivocado. Tenemos muchos más. Entonces, ¿dónde está? No estamos viendo exactamente lo que pasa. Si el IBGE dice que no hay, ¿dónde es que están trabajando? No conseguimos ubicar dónde están trabajando. Tenemos que evaluar los casos, tenemos que tener una evaluación de los casos. La Secretaría del Trabajo de la ciudad tienen que hacer un mapeo y direccionarlos al servicio de fortalecimiento de vínculos, el ProJoven inteligente, que es una estrategia pública y tiene que estar implementada y tiene que preparar el adolescente para el futuro, con un trabajo protegido, con ciudadanía. Y aquí tenemos la contratación del aprendiz. ¿Cómo es esto en Brasil? Sabemos que aquí en Brasil esta legislación es magnífica, que dice que las empresas tienen que contratar el aprendiz de 10 a 15%, y tiene que definir que tiene que tener una formación técnico profesional muy calificada, tiene que tener habilidades básicas. La legislación habla acerca de tiene que considerar casos de la vida del adolescente y tiene que priorizar las contrataciones de los adolescentes, o sea, aquellos de 15 a 17 años. Nuestra ley incluye hasta los 24 años. ¿Y cómo está hoy día? Y fui a ver y vi que en 2010 había 183,000 aprendices en Brasil. Isa dijo que algunos 100 pocos están aprendiendo hoy en Brasil. La mayoría es jóvenes, tienen más que 18 años. ¿Cuál sería el potencial nacional?
sería 1.143.000, algunos dicen acerca de 2 millones, pero estamos hablando de entre 14 y 24 años. ¿Cuántos adolescentes trabajan en Brasil de forma con contrato? 557.000. ¿Y cuántos están trabajando ilegales en Brasil? 2.140.000. Entonces ISA dijo, tenemos solamente pocos contratados. Entonces vemos que la ley está lejos de ser concretada. Yo quiero terminar diciendo que acerca de una empresa que fui atrás, es una empresa interesante, de grande porte, y estaba en los últimos 2 años, tenía 25 aprendices que quería considerar como prioridad hasta los 24 años y recibía un salario mínimo per cápita. En el final del periodo insertó en los cuadros 17 de los 25 y hablando con la gente, con el personal, tiene un coordinador y cuidan de 25 aprendices y concluí que es como si tenía que tener un equipo con psicólogos para lidiar con adolescentes. Es importante considerar el adolescente como una persona que está desarrollando, que está formando su proyecto de vida, su vida sexual, y tuvieron en esta empresa, que es una grande empresa en São Paulo, está ubicado en la parte central, y rescatan adolescentes con el tráfico de drogas, y tuvieron la capacidad de ir atrás de estos adolescentes que perdían las lecciones o que tenían que cuidar de los padres, que tenían problemas psiquiátricos. Es como si en aquella empresa había un departamento social, porque todos saben que los problemas que los adolescentes tienen hoy día, y debido a eso consiguen contratar 17 de los 25. Entonces quisiera felicitar a esta empresa y me pregunto, ¿cuántas empresas podrían hacer esto hoy? Cuando se tiene que contratar muchos aprendices, es una situación elegir es una cosa muy difícil. Entonces, es necesario discutir los criterios para llevar a cabo este método. Es necesario esfuerzo, pero sin trabajo, sin esfuerzo, nada funciona, nada da resultado. Me pienso que este sería el principal reto. Espero que yo pueda haber contribuido a ustedes y muchas gracias. Obrigada, Fábio. Agora eu queria chamar o Diego. Quisiera llamar a Diego Martín Oliveira. Él es director del programa de jóvenes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. ¿Correcto? Sí. Está formado de la Universidad de República de Uruguay en Ciencias Sociales con maestrado en Sociología. Ocupó muchos cargos en la ONG con foco en niños. Hola. Bueno, buenas tardes. Primero que nada les voy a contar que no tengo PowerPoint, no tengo presentación visual. Entonces voy a intentar captar un poco la atención a través de la palabra exclusivamente, lo cual espero que lo logre hacer. A ver, varias reflexiones que quería traer. Algunas tienen que ver con la ejecución de programas y políticas y en ese sentido pueden dialogar con lo que recién presentaban tanto de Venezuela como de Brasil, pero me gustaría hacer una introducción, un preámbulo que tiene que ver con tratar de
enmarcar la problemática del trabajo infantil o lo que conceptualizamos como trabajo infantil en una línea de desarrollo sociocultural a través de la historia. Porque cuando nosotros desarrollamos programas, políticas, cuando se definen derechos, cuando se acuerdan, cuando los estados acuerdan convenciones, en realidad, en general, lo realizamos entre grupos de expertos, de académicos, y esas decisiones y esas legislaciones pretenden construir sociedad, pretenden construir proceso histórico en el marco de realidades sociales que tienen su propio curso y que, bueno, los gobiernos y los distintos actores institucionales intentamos moldear, intentamos gobernar, intentamos conducir hacia distintos planos de desarrollo que creemos que son los mejores, digamos, en términos de felicidad pública, desarrollo social. Pero yo quería rescatar, primero, para no pensar esta situación solamente en términos dicotómicos. Está mal una cosa y está bien la otra cosa, sino que lo que conceptualizamos como trabajo infantil o como trabajo adolescente también tiene una complejidad mucho mayor en cuanto a problemática. ¿Por qué? El trabajo, desde el origen de la humanidad, tiene un papel central en varias dimensiones. Una de ellas es la apropiación del entorno, la apropiación del mundo, la construcción del mundo y la humanización del mundo se genera a partir del trabajo. Y las relaciones sociales entre las personas están mediatizadas por la situación de trabajo. La transmisión de la cultura en gran medida y a través de la historia se ha desarrollado a partir del trabajo. Entonces, es complejo pensar, bueno, ¿cómo definir quiénes pueden trabajar, quiénes no pueden trabajar, para quién es adecuado trabajar, para quién no? Porque si bien los gobiernos podemos hacer ese tipo de definiciones o los organismos internacionales las pueden hacer, los mecanismos, digamos, subterráneos que van transcurriendo en la sociedad muchas veces no se acompasan con esas, o no logramos acompasarlo, especialmente en Latinoamérica, donde el desarrollo del mercado de trabajo protegido, centrado en el trabajo asalariado, ha tenido en el transcurso de los siglos XIX, XX y XXI un desarrollo acotado. Es decir, el mercado informal de trabajo en América Latina tiene un volumen que no solamente afecta a niños y adolescentes, sino que afecta también a adultos. Y algo que yo quería plantear para llamar la atención y para que lo recojan como un elemento de debate es: una de las principales políticas para erradicar y combatir el trabajo infantil y el trabajo adolescente es generar mayores posibilidades de trabajo digno, de trabajo en condiciones adecuadas y bien remuneradas para el mundo adulto. En la medida que logramos tener adultos mejor empleados, vamos a tener menos oportunidades o menos espacio para que se desarrolle el trabajo infantil y el trabajo adolescente. Y ese tiene que ser un compromiso muy importante. En Uruguay tenemos varios problemas vinculados a las trayectorias educativas y laborales, pero uno de ellos tiene que ver con que nos cuesta mucho que los jóvenes se inserten en el mercado de trabajo. Y hablo de los jóvenes mayores de 18 años. Entre 18 y 29 años tenemos serios problemas de que los jóvenes se incorporen en el mercado de trabajo. Inclusive cuando el país ha logrado disminuir los números de desempleo a cifras históricas de un 4, un 5% de desempleo a nivel global en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos generar un espacio donde educación y trabajo dialoguen? Otro aspecto que quería poner de relevancia para que lo tomen como elemento de discusión en las mesas es de qué manera las experiencias de trabajo a nivel de la enseñanza media pueden generar puentes progresivos de acceso al mercado de trabajo. Cómo se pueden compatibilizar ambas esferas. Es decir, yo creo que lograremos realmente disminuir esta problemática y otras cuando el sistema educativo logre potenciar su capacidad de retención. Y esto implica cambios muy fuertes en el sistema educativo. Pero es decir, también existen un conjunto de adolescentes que construyen tarea, que construyen trabajo y que construyen significación a partir del trabajo y de generar ingresos. Entonces,
planteo esto y lo dejo como elemento de discusión. ¿Cómo podemos lograr una progresiva inclusión? En Brasil, como ustedes contaban, existe la ley del aprendiz. Nosotros tenemos en Uruguay lo que denominamos la ley de empleo juvenil, que a través de pasantías y primera experiencia laboral pretende generar un poco ese pasaje, ese puente hacia el trabajo, que sea progresivo y que sea protegido. Y esa es fundamentalmente lo que quería plantear, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bom, uno de los objetivos de este encuentro es intercambiar experiencias que funcionaron en América Latina. Y el Instituto Regilat, que es la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil, hizo un concurso de buenas prácticas. Y una de esas buenas prácticas es la que vamos a presentar ahora, que es la MEMS Everything, todo. El gerente, voy a invitar al gerente técnico de San José de Costa Rica. ¿Está aquí? Entonces, Frinet. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias en nombre de mi equipo de trabajo, de mis compañeros que hoy no me acompañan, pero que hemos venido trabajando mano a mano en este proyecto, al publicista Mauricio Fallas, a la psicóloga Elizabeth Ballestero, a la periodista Fanny Cordero. Desde el inicio de este trabajo, a nivel de equipo ya interdisciplinario, venía gestionándose una idea, nació como una idea de cómo llegarle a los adolescentes para el trabajo, cómo vamos, para prevenir el trabajo infantil, cómo le íbamos a llegar, de qué forma podíamos comenzar a comunicarnos directamente con ellos, una institución pública que muchas veces se establece una cierta distancia, ¿verdad?, con ese trabajo. Eso nos dio a iniciar un proyecto en el Facebook, crear primero que todo, un momentito, inició el proyecto creando viñetas y generando banners en los Facebook de los adolescentes. Como ustedes bien saben, los jóvenes están utilizando mucho utilizan mucho el Facebook y las tecnologías. Para nadie es un secreto que el mundo tecnológico cada vez va en aumento. Cuando los muchachos daban clip a estos mensajes, ustedes los pueden ver, esos mensajes dice: el tiempo que perdés jugando podrás aprovecharlo ganando dinero. Es los mitos que existen acerca del trabajo infantil. Cuando los muchachos daban clip, lo que aparecían eran las consecuencias del trabajo infantil. Lo que aparecía ahí era el por qué no se debía trabajar y se debería continuar en el sistema educativo. ¿Me doy a entender? Era un doble mensaje. Primero estaba el mito, que era todos los muchachos veían el mito, daban el clip, y lo que aparecía era la realidad verdaderamente y las consecuencias. Este sistema iniciado tuvo un buen auge. Los muchachos nos llamaban la atención. En 2 meses ya teníamos 5,000 fans en la página. Entonces vimos que la estrategia de comunicación nos estaba dando resultados. Pero como ustedes saben muy bien, la tecnología cambia cada día, cada mes, estamos viendo nuevos métodos. Entonces vimos el publicista, la periodista que trabajamos en equipo, vimos que teníamos que ir más allá. Estamos hablando del 2002, 2003, teníamos que cambiar el sistema, nos estaba dando resultado la comunicación con los jóvenes, pero teníamos que mejorar. Es por ello que comenzamos a utilizar los memes que todos conocemos, como esos videos, fotos que
se presentan, que expresan cualidades, sentimientos, emociones, expresan una cultura que se transmiten de generación en generación, ¿verdad? Y también en la utilización de estos dibujos vienen a ser muy exitosos en la medida en que tienen mensajes muy directos y se pueden, cobran gran popularidad a nivel virtual. Entonces, estos memes todos se venían manejando virtualmente. Entonces, se unieron dos estrategias, el Facebook y los memes. Teníamos dos momentos ahí donde comenzamos a captar la atención de los adolescentes. Y dijimos, bueno, ahora sí, como una segunda etapa, ya teníamos esos dos, vamos a comenzar a trabajar todos los mensajes en prevención al trabajo infantil, dando mensajes por medio de los memes. Es ahí donde, dijimos, ¿por qué no utilizar? Si están siendo tan populares a nivel del espacio virtual, ¿por qué no comenzarlos a utilizar en la comunicación directamente con los jóvenes? Y comenzamos primero a prevenir el trabajo infantil. Uno simplemente no toma ni pone en riesgo el trabajo infantil. Preferir estudiar antes que trabajar. Tenés éxito con ello. Asimismo, y si dejo de estudiar y dejo de trabajar, ¿qué pasaría? O sea, los llevábamos en el mismo Facebook, los llevábamos a una reflexión a los jóvenes y eso nos permitió, aparte de eso decíamos, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo la legislación de niñez y adolescencia que hay en mi país, cómo hacérsela llegar a los jóvenes? ¿Cómo hacer que los jóvenes comprendan esos libros que a veces se vuelven, ¿verdad?, tediosos para los muchachos? ¿Cómo llegarles a ellos de una forma diferente? Y claro, tuvimos éxito porque si 15 años no tenés, trabajar aún no podés. Así, entonces como que los mensajes son muy, muy directos y también todos, si trabajaban, qué beneficios tenían ellos. Pero eso causó reacciones inmediatas en los jóvenes y comenzamos a subir el nivel de fans. Actualmente tenemos 60,000 adolescentes y las reacciones han sido muy positivas. Sé que tengo poco tiempo, pero es una experiencia muy gratificante el hecho que una institución pudo acercarse a los niños y adolescentes de esta manera diferente. Entonces nos permitió tener un acercamiento, nos permitió abrir espacios de participación de una forma positiva, porque para nadie nadie desconoce que la tecnología ha traído cosas positivas y cosas negativas. En este caso la hemos utilizado de una forma muy positiva que nos ha permitido tener una relación directa con los jóvenes. ¿Por qué? Porque la administración del Facebook directamente con ellos, o sea, nos ha permitido que se les responda inmediatamente a ellos. Sábados, domingos, a las 12 de la noche, a las 10, a toda hora estábamos con el Facebook del administrador y las denuncias que el publicista no las canalizaba a un equipo de psicólogos inmediatamente. Entonces aumentaron las denuncias de los muchachos en cuanto a trabajo infantil, en cuanto a explotación sexual comercial, dudas, tareas del colegio, denuncias de maltrato que ellos mismos estaban viviendo o situaciones que sus compañeros estaban viviendo. Y un equipo de psicólogos se les transmitía todas esas denuncias por un equipo privado. Se les transmite porque el proyecto está en pie, se les transmite. Entonces eso nos permitió eso. Otra parte importante que hemos desarrollado con este proyecto, ya se me terminó, con este proyecto es la responsabilidad social, porque los muchachos también han denunciado situaciones. Entonces, durante este proyecto hicimos una cacería de Pío Ver. Pío Ver es un osito que abusa sexualmente de los chicos. Entonces los chicos ellos comenzaron a denunciar páginas de doble sentido y ha sido muy, muy gratificante porque hemos logrado también esa denuncia, esa responsabilidad social de los jóvenes, ese acercamiento a la institución, esos espacios de participación y también no nos quedamos ahí, sino que también hicimos un concurso de memes con los mismos adolescentes del Facebook. Entonces, este es un meme que creó un adolescente.
Pero tampoco nos quedamos ahí, por ahí está el sobre. No nos quedamos el sobre. Los memes salieron de la computadora. Hicimos una campaña. Hicimos una campaña de memes en los colegios. Aquí en los colegios del país. Entonces los muchachos también les repartimos memes en las diferentes actividades y todo. Y tengo el tiempo agotado y quiero pasarles un video que, si me dan el tiempo, dura 3 minutos el video. El video dura 3 minutos, sí. Gracias, muy amables. Muchas gracias por la atención, no sabía que... Reto: ¿cómo crear empatía entre las y los adolescentes y lograr que Facebook se convierta en un nuevo canal de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente? Respuesta: A. De la forma institucionalmente correcta como los adultos creemos que piensan los jóvenes. O B. Adaptándonos al lenguaje no lineal de Internet. El Patronato Nacional de la Infancia decide lanzar su estrategia en Facebook utilizando memes everywhere. Utiliza el meme adecuado para enseñarle a las personas menores de edad a reconocer las diferentes formas en que las y los explotadores pueden engañarlos. Usa a Yoda para enseñarles a sospechar de las personas que les ofrecen dinero fácil. Usa a Filosoraptor para que no se dejen influenciar por el difícil entorno que los rodea. Usa a Why You Know para motivarlos a reportar ante un adulto cualquier tipo de extorsión por parte de un proxeneta. Usa a Fry de Futurama para que se atrevan a denunciar a la línea 1147 cualquier forma de explotación sexual comercial. Se motiva a los fans a crear sus propias viñetas. Las que obtienen más likes son reconocidas y se publican en el muro, como una buena práctica contra el trabajo infantil. Se promueven los mensajes privados, donde un grupo de profesionales del Centro de Información y Orientación los aconsejan día y noche. Se creó también un tab para denunciar a todos los explotadores. Se hacen campañas de empoderamiento en redes sociales donde el Community Manager motiva a los fans a reportar ante Facebook las páginas que denigran la imagen de las personas menores de edad. Campañas que medios como el periódico La Nación y el programa de televisión 7 Días inmediatamente publican, facilitando el efecto viralizador de las mismas. Y por supuesto, no solo se busca concientizar, se busca también entretener a los jóvenes utilizando diferentes viñetas. Las reacciones han sido inmediatas. El PANI es de las instituciones estatales con mayor afinidad en Facebook. Se incrementaron las llamadas a la línea 1147 en un 57% y a la línea adolescente madre en un 49%. Pero lo más importante, las y los adolescentes sienten que la página es de ellos. Una estrategia simple, económica y de fácil implementación que realmente genera engagement. Quería invitar a todos para que se queden parados, queden en pie, y quien pueda una cierta que no esté apegado a los que dejen todas sus pertenencias personales, porque vamos a cambiar a lo largo de esta conversación. Entonces no sirve que se queden llevando todas las carteras y las camperas. Entonces, por favor, dejen todas sus cosas personales y al final cada uno agarra y se las lleva a la próxima sesión. La idea es que todos tienen que quedarse parados, en pie. En cualquier lugar en el escenario pueden dejar las cosas. No vamos a usar el escenario, solo los objetos personales van a quedarse en el escenario.
Después de dejar las carteras y los objetos personales en el escenario, la idea es que todos se queden en pie. La cualidad de la conversación que vamos a tener va a ser mejor cuanto mayor sea la diversidad de las personas en cada mesa de conversación. Con eso en su cabeza, busquen ahora sentarse mezclándose con otras personas, con personas que ustedes no conversaron todavía, que no conocen. No se siente con las personas que ya vino junto para el evento, que vinieron juntos. Busquen personas diferentes, grupos de 4 o 5 personas. Si tiene una mesa con menos de que ese número de personas, inviten más personas para sentarse con ustedes o siéntense en una mesa para completar la cantidad del otro grupo. Grupos de 4 o 5 personas, preferencialmente con personas que ustedes no conocen. Puede ser que sobren mesas vacías, no hay problema. Grupos de 4 o 5 personas. Acá hay un grupo de 4 que está completo. Acá se necesita de alguien. Sigue valiendo la regla del brazo, que va a ser muy importante de acá a poco, va a ser muy útil, pero vamos a pasar a algunas orientaciones, algunas instrucciones. Es muy común en eventos grandes como este, del cual estamos participando, que las personas guarden buenas referencias de las palabras institucionales y de las palabras de las personas que tienen un conocimiento específico, pero aparte de eso es muy valorizado el intercambio entre los propios participantes, que generalmente pasa en la hora del café, en la hora del almuerzo, o en la hora que la gente llega, o en la hora de que salimos. Lo que vamos a hacer ahora es de una forma bien breve, es ampliar ese espacio de contribución de las personas entre nosotros como participantes, nuestro contacto cara a cara para tener una discusión en el día de hoy. Vamos a usar un método para hacer esto, una metodología que es inspirada en una cosa que se llama The Word Café. Tal vez alguno de ustedes haya escuchado de esto, que nada más es que la práctica de charlar, de conversar en mesas rotativas. ¿Qué significa? Vamos a empezar en la conversación en el grupo que están y de acá a poco vamos a pedirles que se cambien de lugar. Entonces la idea es que se pueda circular a lo largo de esta tarde por varias mesas diferentes, con personas diferentes, con ideas diferentes, algunas de acuerdo con lo que yo creo y otras complementarias o otras contrarias a nuestras ideas. Lo que queremos es que todos se beneficien de esta oportunidad. Encima de la mesa ustedes van a encontrar marcadores, crayones y unas hojas bien grandes. Cuando vamos a una mesa de bar con los amigos, empezamos a conversar, a charlar y de repente sacamos los papeles, las servilletas de adentro de la cartera o de la mesa y empezamos a hacer dibujitos en la servilleta de nuestra conversación. Lo que vamos a hacer es la misma idea de la servilleta del bar, solo que ampliado. Entonces esta hoja grande que está ahí es el lugar donde
pueden anotar ideas de las conversaciones que van aconteciendo, que van sucediendo. En el bar más rabiscamos, hacemos dibujitos cualquier dibujito. Acá vamos a anotar ideas más que dibujar o hacer dibujitos de cualquier cosa. Pueden usar los colores, dibujos, expresar de una manera bastante explícita y didáctica y clara las ideas interesantes que están surgiendo en la conversación. Entonces, una parte de esta conversación aparece por el hablar y otra en el escrito, en el dibujo escrito. Entonces, sugerimos que más anoten en ese papel gigante colectivo de que en nuestro cuaderno individual, porque en la hora que vamos a cambiarnos, el grupo que va a llegar para continuar esa conversación en esa mesa va a poder beneficiarse de aquello que fue conversado anteriormente, porque va a estar anotado en el papel y alguien va a poder contar esa historia y de acá a poco les vamos a explicar cómo va a pasar eso. La idea es que se pueda contribuir con su experiencia y sus pensamientos, con eso que ustedes creen, con conclusiones, con contrapuntos y asuntos que ya fueron discutidos en la mañana de hoy, que cada uno pueda escuchar para entender, conectar ideas, darse cuenta de patrones en conversaciones, insights y cuestiones profundas. Prestar atención en qué es lo que pasa cuando personas diferentes con experiencias y historias diferentes se sienten en una mesa para conversar, para charlar sobre un asunto tan importante. El proceso de la rotación de mesa, ya les voy a explicar cómo va a pasar. Y en este momento los invito a discutir sobre esta pregunta que está acá. ¿Qué pienso sobre actividades que pueden ser desarrolladas por niños y adolescentes que no constituyen trabajo infantil? ¿Cuáles son ellas? Y a partir de ahí es la invitación para los jóvenes hicieron un panel en el fondo de la sala. Si alguien quiere escribir en ese panel, de ahora hasta el final de la sesión, es solo hacer una notita y pegarla ya en el panel. Las personas que empezaron ya a construir esas ideas a la mañana quieren escuchar ideas nuevas. Después pueden levantarse y poner el papelito allá. Paralelamente, hay gente que está trabajando aquí y va a estar cerca de las mesas intentando capturar informaciones a lo largo de su charla. Que os deseo una buena charla y pronto volveremos con otras orientaciones. Nós vamos continuar. Ahora vamos a continuar charlando sobre esta misma pregunta, pero en nuevos grupos. Ahora otra vez pueden elegir una persona para que sea el ponente de la mesa y los otros pueden cambiar de lugar, pueden ir a otras mesas con otras personas, se mezclen con otras personas. Un ponente por mesa, por favor. Despacito, ustedes pueden buscar otros grupos, otros compañeros, 5 personas por mesa. No se olviden de la mesa que está en el fondo. Allá en el fondo hay una mesa, no se olviden de esta mesa. Los ponentes, por favor, ustedes tienen que compartir los mejores momentos del grupo anterior. ¿Cuáles fueron los principales puntos cuestionados? Para aquellos que están llegando ahora, pueden compartir todo lo que fue compartido en la charla anterior. ¿Cómo podemos mejorar las condiciones para que el trabajo protegido ocurra a partir de lo que escuchamos aquí hoy? Buena charla.
É claro que Es claro que esta charla pudiera continuar por mucho más tiempo, pero tal vez es un tema que no se agota nunca. Es un tema que podemos discutir durante años, pero la idea era hacer un intercambio y tendremos la oportunidad de compartir los mejores momentos de lo que ocurrió en esta sala en un plenario de aquí a poco, y nos vamos a reunir con los participantes de las otras salas sobre las peores formas de trabajo infantil y el tema del trabajo infantil en cadenas productivas. Para poder prepararnos en este foro con los otros grupos, vamos a hacer una invitación, una cosa muy simple. Estamos distribuyendo en mesas un papel amarillo. El color es solamente para divertirse un poquitín más. El uso de este papel es que quisiéramos pedirles que a cada uno de ustedes individualmente pare y piensen y hagan un poquito de silencio en la sala y piensen, si yo salgo de esta sala y voy a hablar con alguien, ¿cuál fue el punto, el insight, la cosa más interesante que yo escuché o que yo hablé, o la conclusión, la mejor conclusión? ¿Qué sería? ¿Qué quisiera yo compartir? ¿Por qué? Porque después vamos a salir con el papel amarillo y cuando salimos en la plenaria con los participantes de las otras charlas, vamos a tener la oportunidad de compartir este insight que tuvimos aquí. Es claro, no seremos todos nosotros que tendremos la oportunidad de hablar en la plenaria con todos acerca del insight, pero es una oportunidad de salir de esta sala con una pequeña síntesis, un resumen, qué es que añadimos y podemos compartir después, o también podemos, si no compartimos, podemos tener algunas ideas más claras. La invitación ahora es que todos se queden en silencio y algunos de nosotros podemos usar la escrita, o si no, si usted no quiere escribir, puede usar la memoria. No es obligatorio escribir, es solamente una invitación para tener una reflexión. Vamos a poner una música muy apacible. She wakes up early every morning just to do her hair now, 'cause she cares, yeah. Her day couldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money. quem for terminando.
Aquellos que terminaron pueden recoger sus pertenencias y quisiera acordaros que el encuentro todavía no terminó. Hay un café afuera y podemos reorganizar el espacio físico para la próxima charla. Y si ustedes pueden recoger sus pertenencias, es mejor. Por favor, ahora se apeguen a sus pertenencias y les recogen y también lleven su papel amarillo. Gracias por la tarde. Espero que tenga sido provechoso.